Sí, sí, a ver, el gastarse más o menos dinero ya también depende del bolsillo y las ganas que cada uno tenga de reciclar. Las macetas se pueden sustituir por cajas de madera o cajas de plástico de fruta que podemos forrar con el mismo plástico en el que compramos el sustrato. Un saco de sustrato mismo, solo haciéndole unas cruces encima, se puede convertir en una maceta provisional, porque además es un plástico que aguanta bastante tiempo a la intemperie. Podemos hacer mesas de cultivo, esta por ejemplo es comprada, pero con palets podemos hacer un montón de cosas a medida incluso y para adaptarlas al espacio del que disponemos. Cartones en ciudad precisamente es algo que en cualquier contenedor podemos encontrarlo, son de estos que no llevan tinte, es cartón marrón, pues se trata simplemente de irlo rompiendo, lo aplicas aquí encima y de esta manera pues ayudas o evitas que haya tanta evaporación. Algo tan fácil como coger un cartón y taparlo me ha evitado que le salgan malas hierbas, con lo cual pues me ahorro ahora tener que arrancar todo esto. Podemos guardar las semillas siempre de un año para otro si estamos haciendo cultivo ecológico y estamos sembrando variedades ecológicas. Los errores más frecuentes acostumbran a estar relacionados con el no darle a la planta lo que ella necesita. Uno de los primeros errores que se comete cuando la gente quiere empezar un huerto urbano es pensar que en cualquier maceta podemos plantar cualquier planta y no. Cada planta necesita un espacio mínimo en cuanto a maceta grande o maceta pequeña para poder vivir. Es, por ejemplo, mezclar aromáticas que quieren mucho riego con aromáticas que quieren poco. Entonces, por ejemplo, pones un perejil, una hierbabuena y un romero. El romero quiere muy poca agua comparado con las otras dos, que apretar para que quepa más tierra y es un gran error. La tierra tiene que estar suelta para que puedan crecer bien las raíces.